no. Dice, por favor explicar Ezequiel 44:9. Es decir, ¿por qué menciona ambos, corazón y carne? ¿Cuál es el sentido real que en este verso mencione ambos? Me imagino que es lo que se refiere. Y hay un verso muy curioso entre los libros que se sacaron de la escritura o que no se metieron al final, que algunos llaman gnósticos, y uno de los que digo yo, o sea, porque ahí la librería o la biblioteca que encontraron de libros gnósticos, se podría decir que como 20 de ellos no deberían estar en la escritura en lo absoluto. Simplemente al ser una biblioteca, en una biblioteca normalmente hay libros de varios temas, de varios escritores. Entonces, entre los libros que llaman gnósticos encontraron libros que no deberían estar en la escritura, obviamente con solo ver el título y leyéndolos más claro, pero hay otros que sí eran parte de los que deberían estar y que el catolicismo no dejó incluir en el canon. Ahora, en uno de esos que sí deberían estar, y de hecho, bueno, no lo dice así, pero en la escritura podemos ver varias muestras de eso. Yahushua básicamente se podría decir que da la respuesta para lo que preguntan por acá. Dice Ezequiel 44:9. Voy a leer en contexto un poco. Vamos a leer desde el 5. Me dijo Yahweh, hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Yahweh y todas sus leyes. Pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del lugar apartado. Ok, aquí, por ejemplo, se habla del templo. Yahweh utilizaba el templo para mostrarle a Ezequiel, como hablamos ahora con el almendro, dándole a Yirmiyahu una revelación espiritual, utilizando algo físico para representar algo espiritual. Como sabemos, el templo representa el cuerpo de Mashiach, la congregación, los escogidos. Entonces, con eso ya se puede dar una idea a uno de por dónde va. En el sentido literal, lamentablemente, los de la letra lo interpretan simplemente como un templo físico que va a haber, y después la circuncisión de la carne, y solo puede ser eso, y solo puede ser circuncisión de la carne en el prepucio. Curiosamente, en la escritura vemos que al final, en el nuevo cielo y nueva tierra, no va a haber un templo, porque el templo va a ser Mashiach mismo, su congregación, en la nueva Jerusalén. Entonces eso iría en contradicción con un montón de cosas o formas en las que interpretan los judíos y aún muchos cristianos el libro de Ezequiel, porque ya se va a revelar claramente quién es el verdadero templo. No era un templo de piedra, es Mashiach, y es su congregación, los escogidos. Y los muchos serían la sangre de ese cuerpo, los que sirven en el templo, similar a los levitas, ya que los 144,000 son del orden de Melquisedec. Entonces dice, pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del lugar apartado, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el soberano, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Aquí, en el sentido histórico, básicamente está diciendo, no solo son incircuncisos de carne, también de corazón. Bueno, y lo dice al revés por el hecho de que para que los judíos dejaran convertirse a personas incircuncisas sin llevar a cabo la circuncisión, era claramente porque estaban en rebelión a su creencia. Porque antes de que Yahushua revelara la verdad a través del Nuevo Testamento acerca de la circuncisión, es claro que la única forma que se entendía era que había que cortarse el prepucio. Entonces estaban dejando entrar en el pueblo de Israel incircuncisos. Al estar haciendo eso, era una clara muestra de que en todo lo demás estaban en pecado. Por eso dice, basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón. Eso es lo principal, debemos ser circuncisos de corazón. O sea, debemos ser circuncisos de corazón, es la verdad del espíritu a través de lo que vemos en la letra del prepucio. Que el cortar el prepucio era un mandamiento de hombres, como Yahushua mismo lo declaró. Entonces, por eso Yahweh aquí lo dice de primero, y menciona lo secundario, que era la carne, porque si no estaban haciendo eso, era una muestra de que no estaban haciendo lo más importante, la circuncisión de corazón.
Entonces basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi lugar apartado y para contaminar mi casa. Como ya mencionado, curiosamente, los judíos de hoy en día, y lo han venido haciendo ya por un tiempo, cuando alguien se convierte al judaísmo, la circuncisión que practican no es una verdadera circuncisión. Entonces todos los que se han convertido al supuesto judaísmo se han convertido de esta manera como lo describe aquí, y serían los que estarían yendo al tercer templo que estarían construyendo para los falsos judíos, para los falsos Yahudim, que serían los judíos, los que no aceptan a Mashiach principalmente, y obviamente los de Esaú, Cazar y demás. Entonces, por otro lado, en el sentido espiritual, y para la cual hice la introducción de los libros gnósticos, cuando le preguntaron a Yahushua acerca de la circuncisión, él dijo algo muy poderoso: si Yahweh quisiera o le sirviese de algo la circuncisión de la carne, que arrancaran el prepucio los hombres de su órgano sexual, Yahweh entonces haría que nazcan así de simple. Entonces, al decir eso, se podría entender, si queremos interpretar estos versos como algo del futuro, como de que en ese momento, como ya no va a estar la inclinación al mal, las personas no van a tener prepucio. Y al final estaríamos hablando de aquellos que estarían en la tierra, porque los escogidos serían como los ángeles, que no tienen órganos sexuales, porque no tienen ningún aspecto terrenal o separación entre masculino y femenino, como Adán y Eva antes de ser separados en dos. Entonces, eso por un lado. O sea, los pocos obviamente no estarían incluidos aquí, por la gente que habla de que esto tiene que ver con la eternidad. Y de ser así, vuelvo y repito, los muchos en su cuerpo nuevo, si tuviesen pene, los hombres no tendrían prepucio, tan simple como eso. Pero en el sentido histórico y terrenal con lo que estaba hablando, tan simple como el hecho de que antes de venir Yahushua y revelar lo que él reveló de que es un mandamiento de hombres, y que los fariseos rompían el Shabbat, mandamiento de Yahweh, por hacer la circuncisión, mandamiento de hombres, eso es suficiente. Más todo lo que explica después Pablo debería dejarlo todavía más claro. Y al leer esto en contexto y con cuidado, principalmente esas palabras donde dice extranjeros incircuncisos de corazón, muestra que es lo más importante. Pero no solo eso, nos muestra que también eran incircuncisos de carne, lo cual es sorprendente, porque muestra que era un descaro completo, al igual que lo sigue siendo, en el sentido de que los judíos que piensan que deben circuncidar, ya no circuncidan, simplemente sacan una gotita de sangre y ya lo llaman circuncisión. Entonces, dice: basta ya de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi lugar apartado y para contaminar mi casa, de ofrecer mi lejem y la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, como la abominación desoladora que van a establecer. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas apartadas. Vamos a ver qué era lo que me han dicho que leyera, que ya se me fue. Si era solo Ezequiel 44:9, no he llegado. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas apartadas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi lugar apartado. Esto es sorprendente, porque está mostrando que cuando Yahushua vino a la tierra, había gente en el sacerdocio, en el templo, sirviendo como si fueran israelitas, que en realidad eran edomitas, eran de Esaú, eran gentiles y hasta incircuncisos, en un tiempo en el que si se era incircunciso se era como un animal, no podía tener ninguna pureza ni ser parte del templo de piedra. Entonces, no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas apartadas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi lugar apartado. Así ha dicho Yahweh, que ese es el verso por el que me preguntaron. Así ha dicho Yahweh el soberano: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi lugar apartado, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Vea que dice que están entre los hijos de Israel, refiriéndose a ese momento, vuelvo y repito, los impíos que estaban siguiendo una doctrina falsa
y se adherían a esa doctrina, pero no la cumplían siquiera, porque es una doctrina en la cual decían que tenían que cortarse el prepucio, pero no lo estaban haciendo, por ende claramente eran rebeldes, adrede, hipócritas. No ponían por obra lo que creían. Así ha dicho Yahweh el soberano: ningún hijo de extranjero, que en el sentido espiritual esto hace alusión a los que han seguido falsos Elohim. Son hijos de extraños y por eso tienen el prepucio, tienen la incircuncisión por el hecho de que siguieron el pecado. Entonces no se despegaron de lo malo, no cortaron lo malo en su vida, porque estaban esclavos a algún pecado. Es el verso 9, vamos a ver cómo lo dice. Así dice Adonai Yahweh: todo hijo Neikar, de extraño. Vamos a ver. Entonces, se ha dicho Yahweh el soberano: ningún hijo de extraño, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi lugar apartado. Como sabemos, vuelvo y repito, en la eternidad no va a haber lugar apartado de piedra. El lugar apartado verdadero son los pocos. Por ende está diciendo: no va a haber ningún incircunciso, hijo de extranjero como Samael, Lucifer o Azazel. Todas esas personas que hayan seguido la mentira, la falsa doctrina, no van a poder ser hijos de Yahweh, no van a poder ser parte del templo, no van a poder ser una piedra de los 144,000. Dice: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Bendito Yahweh. La circuncisión de carne nosotros la recibimos a través de Yahushua. Por eso aún las mujeres pueden aceptar a Yahushua, se vuelven varones con circuncisión, porque en Yahushua no hay hombre ni mujer, no hay griego ni yahudí, no hay libre ni esclavo, todos somos uno. Yahushua es el templo, su congregación es el cuerpo de Mashiach es circunciso, por eso su congregación es circuncisa. Entonces, la circuncisión de carne la recibimos a través de nuestra fe en Yahushua, que fue circunciso el 8º día, como está en la escritura que sería. Por otro lado, Yahushua vino a morir por las almas, para que no se vayan al infierno, de aquellos que creen en él. Mientras que el último viene a morir por los cuerpos. Por eso a través de la muerte del primero y el último, los pocos no tienen que experimentar muerte, ni la primera ni la segunda, ni en este mundo ni en el otro mundo, en el juicio final. Entonces, la fe de los escogidos es en Yahweh a través de Yahushua, después de seguir la enseñanza del último. Entonces, los pocos a través del primero y el último reciben la circuncisión de corazón y de carne. Son separados del mundo de pecado a través del primero y el último, de su fe en ambos, que son las dos manifestaciones de Yahweh, lo que hace que reciban la circuncisión para poder ser del templo, de los hijos. Entonces, incircunciso de corazón, incircunciso de carne. En el sentido, ya dije, literal, Yahushua era circunciso, por eso los que creen en él reciben la circuncisión de carne que él tiene. En el sentido espiritual, la circuncisión de corazón, los pocos la reciben a través del último, porque el último les da el entendimiento que está conectado con el corazón para circuncidarse de la mentira que han tenido ahí pegada por la inclinación al mal y la interpretación de la letra. Entonces, en el sentido espiritual, recibimos la circuncisión de la carne por Yahushua y la circuncisión del corazón por el último. En el sentido al revés, pues ya lo expliqué, no lo voy a volver a hacer porque si no sigo dando vueltas, pero como siempre digo, lo que uno cumple espiritual, el otro lo cumple físico, lo que el primero cumple físico, el último lo cumple espiritual, entonces se da ahí siempre ambas. El punto es que ambas circuncisiones aquí se mencionan para referirse al último y al primero, las dos manifestaciones de Yahweh, como aquello que necesitan los pocos para poder ser hijos de Yahweh y ser parte del templo. Entonces, ningún hijo de extraño, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi lugar apartado, lo cual también podría ver que es profético, puesto que
sea, el descaro sería sorprendente de ver esto en lo literal. Y con, bueno, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi lugar apartado, o sea, en el cuerpo de Mashiach, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Todos los que dicen ser Yahudim, pero no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás, como aparecen en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9. Después dice el verso 10, que ya no me preguntaron por ese, pero solo para agregarle contexto: los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Confirmando lo que decía: hijos de extraños, hijos de esos ídolos que fueron a servir. Dice, ¿dónde está